luz del pensamiento del Papa Francisco. Comenzamos. Desde hace un tiempo, cada mañana, creo todos, estamos teniendo la experiencia de abrir la prensa, gracias, para encontrarnos cada día nuevamente con un nuevo escándalo de corrupción política. A donde esto nos lleva es que, sea a nivel nacional o internacional, la corrupción parece haberse convertido en nuestro principal tema político. Para la fe, este es un tema al cual hay que responder. De lo contrario, estaríamos aceptando que se separe la fe de la vida cotidiana. No podemos permitir que se reduzca nuestra experiencia de fe a un hecho con fines simplemente interiores. Pero, ¿cómo responder? Hoy se me ha pedido que aborde el tema de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia sobre el poder político a la luz del pensamiento del Papa Francisco. Espero que el desarrollo de este tema por lo menos señale algunas líneas que tan solo pretenden ser esenciales para la justa participación de la vida pública, del ejercicio del poder político. Voy a abordar el tema de la siguiente forma. Entendiendo que el magisterio del Papa es un servicio a la transmisión de la revelación única, aunque finalmente abordaré el análisis de los escritos principales del Papa Bergoglio sobre este tema, mostraré cómo su enseñanza está enraizada en el magisterio pontificio anterior y, en último término, en la misma revelación. Abordemos entonces, en primer lugar, el tema en la Sagrada Escritura. Bien. Los primeros cristianos ante la autoridad constituida. Al inicio de la vida de la Iglesia, San Pablo, el apóstol de la gentilidad, respondía o pretendía responder a la pregunta sobre la relación de los cristianos con la autoridad en la sociedad secular de la siguiente forma: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obre el bien, sino cuando se obre el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente en este oficio. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Capítulo 13 de Romanos, versículos del 1 al 7. En ese texto, San Pablo aborda el complejo tema de los deberes de los cristianos para con las autoridades civiles. Esta carta, dirigida a los cristianos que vivían en Roma, tengamos presente en primer lugar que se redacta en el contexto de una particular relación, la particular relación que tenía la comunidad cristiana de Roma con la autoridad, considerando que desde esa ciudad se ejercitaba el máximo poder político sobre todo el Imperio Romano. Además, consideremos que hasta el momento de escribirse este texto no se había producido ninguna persecución oficial contra el cristianismo.
La lectura teológica que hace San Pablo de la autoridad secular como conjunto y de la relación de los cristianos con la autoridad civil son planteadas de la siguiente manera. La obediencia a las autoridades civiles es una forma de obediencia al mismo Dios. La relación del hombre con Dios no queda limitada a la esfera específicamente religiosa o cultural. Esta exigencia de vivir la fidelidad a Dios en relación con las autoridades legítimamente constituidas es expresión de la convicción paulina de que, siendo Dios el autor del orden social, creó al hombre como un ser que necesita vivir y desarrollarse en comunidad, en la cual conseguir su fin último. La autoridad forma parte de este plan divino. Por lo demás, la perspectiva del texto es la de la justicia legal, es decir, de las obligaciones del ciudadano común con el Estado, pues solo implícitamente se hace referencia a las obligaciones de la autoridad para con los ciudadanos, como cuando dice: en efecto, los magistrados no son de temer cuando se obre el bien, sino cuando se obre el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Repito, es un servidor de Dios para el bien. Un gobierno que cumpla adecuadamente sus funciones será entonces el que sirva al bien de los ciudadanos y al bien de la sociedad. San Pablo expresa claramente que es para la praxis del bien que ha sido constituido el gobierno. Comprendemos entonces que a los ciudadanos les corresponde darle a la autoridad su obediencia, pero la autoridad no puede olvidar que a ella le corresponde dar a los ciudadanos el bien. El bien común, esbozado en el texto de San Pablo, se entenderá como un objetivo de un ejercicio de la autoridad que refleje la naturaleza humana y que se ponga a su servicio. Es más, solo el servicio al bien justificará la existencia de la autoridad dentro del plan de Dios. Mientras no se oponga a la voluntad de Dios, la autoridad tiene que ser respetada, por el mero hecho de que el que tiene la autoridad es ministro de Dios. La estructura social, entonces, en su secularidad, tiene por consiguiente un valor teologal. Con esto, entonces, cumplimos el primer objetivo, la autoridad política en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a fijarnos en un siguiente punto, la autoridad política en el magisterio social de la Iglesia, o el magisterio social de la Iglesia sobre el poder político. Respecto al poder político, o si preferimos a la autoridad política, en el magisterio social el primer tema que voy a abordar es el de su origen o el de su fundamentación. ¿Qué derecho tiene la autoridad para ejercerse? Para ello, les invito a leer conmigo el siguiente texto del Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei. Dice el Papa en el número 2, León XIII, el mismo autor de la Rerum Novarum, ciertamente. La Immortale Dei se publica unos 6 años antes. Curiosamente, no está en el conjunto de los textos que habitualmente se consideran de magisterio social de manera tradicional, pero ciertamente aborda un tema evidentemente social. Entonces, dice León XIII, por esto la providencia de Dios ha dispuesto que el hombre nazca inclinado a la unión y asociación con sus semejantes, tanto doméstica como civil, la cual es la única que puede proporcionarle la perfecta suficiencia para la vida. Ahora bien, ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz encaminado al bien común. Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija.
autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza y por tanto del mismo Dios, que es su autor, de donde se sigue que el poder público en sí mismo considerado no proviene sino de Dios. Destaco en el texto que acabamos de leer, en primer lugar, la fundamentación de la existencia de la sociedad en la naturaleza humana. Además, León XIII deja constancia que esa sociedad a la que el ser humano tiende naturalmente necesita estar regida por una autoridad. Respecto a la autoridad, señala que el único fin posible del ejercicio del poder político será el bien común. Hay que destacar además que, con la estructura argumentativa señalada, la Immortale Dei se sitúa en perfecta consonancia con lo enseñado por San Pablo en la Carta a los Romanos sobre la autoridad pública. Es decir, que su existencia está inscrita en la naturaleza humana, tanto como lo está el llamado a vivir en común con otras personas, y que la existencia de la autoridad se debe al servicio del bien común. Hasta ahí la fundamentación de la existencia de la vida social y la fundamentación de la existencia de la autoridad en la vida social, dirigida siempre moralmente, solo y únicamente hacia el bien común. Ahora bien, al asentar su comprensión de la sociedad en la naturaleza social de la persona humana, el magisterio social manifiesta un elemento esencial de su antropología, que lo sitúa desde el inicio, desde esta primera visitación, en posición discrepante respecto a posiciones aún hoy en día ampliamente difundidas. Por eso es interesante y pertinente preguntarnos, ¿con quién dialoga en este documento León XIII? ¿A quién responde? ¿Qué posición distinta a la suya está objetando? En realidad, todo documento magisterial responde a un interlocutor. Todo documento magisterial responde a una determinada situación histórica, social. Se justifica en la necesidad de explicitar determinados principios del magisterio por un determinado contexto. Alguien hay detrás de esa afirmación de León XIII. Continuando con la lectura de la Immortale Dei, nos encontramos en el número 10 con la siguiente afirmación que nos permite responder a la pregunta. Sin embargo, el pernicioso y deplorable afán de novedades promovido en el siglo XVI, después de turbar primeramente a la religión cristiana, vino a trastornar como consecuencia obligada la filosofía, y de esta pasó a alterar todos los órdenes de la sociedad civil. A esta fuente hay que remontar el origen de los principios modernos de una libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución del siglo pasado y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, desconocido hasta entonces y contrario en muchas de sus tesis, no solamente al derecho cristiano, sino incluso también al derecho natural. Los argumentos respecto a la naturaleza humana, a la sociedad y al origen del poder político a los que la Immortale Dei responde son identificados, como podemos ver, bajo el llamado derecho nuevo. Este sistema legal, según la interpretación, de León XIII, tiene su más remoto origen en el siglo XVI. Se entiende del texto que en la Reforma Protestante. Siendo este un movimiento de origen teológico, termina, en la lectura de León XIII, perturbando a sí mismo la percepción de las verdades de razón y deriva luego en el desorden social. Finalmente, todo desemboca en una libertad malentendida que encontrará expresión en la Revolución Francesa y sus ideales. Estamos, señores y señoras, ante el liberalismo que pretenderá, en contraste con el magisterio,
entender al ser humano desde la afirmación de su libertad radicalmente individuo. Las consecuencias respecto al tipo de sociedad que se generan a partir de la antropología liberal serán evidentes. La sospecha respecto a todo vínculo social, incluidos los de orden religioso, y el rechazo de la presencia de la fe en el espacio público. El tiempo ha pasado desde la publicación de La Inmortal Edén. Sin embargo, es importante reconocer que el debate que debió enfrentar la Iglesia en esos años continúa siendo actual. Muchas de estas ideas son las mismas que hoy en día seguimos debatiendo. Ahora bien, respecto a los que constituyen los elementos básicos de la naturaleza social, según el magisterio, habiendo definido su fundamentación y su enraizamiento en la naturaleza humana, corresponde desarrollar las características que moralmente pertenecen al poder político cuando es ejercido al servicio de la persona humana. Como hemos podido ver, el ejercicio del poder político debe estar referido moralmente al bien común. El bien común es definido de la siguiente manera años después por la Constitución Gaudium et Spes, en su número 74. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. Y aquí viene lo que podríamos entender definición. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales el hombre, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Ciertamente, esta definición de bien común, nueva en su formulación, no será absolutamente nueva como concepto, ni en la antropología cristiana ni en el magisterio social. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino había suscrito una definición de bien común ya en la Suma Teológica, en la primera segunda, cuestión 96, artículo 1. Respecto al magisterio social, se encuentra una primera definición de bien común en la Divini Ilius Magistri del Papa Pío X. Bien, dicho esto entonces, habiendo tratado el tema del poder político en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, habiendo tratado el tema del poder político en sus líneas fundamentales en el magisterio social previo, vamos ahora a ocuparnos del poder político en la doctrina del Papa Francisco. Bien, el 24 de mayo del 2015, el Papa Francisco publicó la carta encíclica Laudato Si. Señalo este hecho porque es, en el conjunto del magisterio del Papa Bergoglio, el primer documento que en sentido estricto podemos achacarle el adjetivo ya conocido social, magisterio social. Es más, él mismo lo señala cuando dice exactamente en el número 15 de la Laudato Si: espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia, bien, lo reconoce o pretende presentarlo como elemento del magisterio social. Ciertamente el tema de esta encíclica, la relación del ser humano con la creación, no se encontraba hasta ese momento entre los temas más destacadamente abordados por las encíclicas sociales, tales como sí se había hecho con la propiedad privada de los bienes, el trabajo o el juicio ético de los sistemas sociales y económicos. Sin embargo, la misma reflexión del magisterio social sobre su naturaleza ya preveía que este tipo de temas pudiesen ser tratados
porque, como había antes reconocido el mismo magisterio social, su objeto material buscar su mirada, y cito la solicitud de redes sociales, número 41, la mirada la busca fijar sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional. Definitivamente, en el contexto social del mundo actual, la relación de la persona humana con la creación es un tema que urgentemente necesita ser analizado desde la perspectiva moral de la antropología cristiana. Ahora bien, ¿aborda el Papa Francisco en la Laudato Si el tema que nos convoca hoy, la naturaleza del poder político? Y si esto sucede, ¿de qué manera lo hace? Está claro que habla de la ecología, pero ¿habla del poder político? Es finalmente nuestra pregunta. Está claramente establecido que la encíclica en cuestión no es un documento como objetivo primero sobre la naturaleza del poder político. Sin embargo, al plantear la necesidad de buscar soluciones al que es reconocido como uno de los mayores problemas políticos de orden global del presente, cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, es evidente que se está proponiendo recurrir a herramientas de orden político. Entonces, ¿qué conceptos respecto al orden político encontramos en la Laudato Si? Dado que aborda un tema que propone tiene que resolverse en el orden político. En primer lugar, respecto a las relaciones sociales que deben existir entre las mujeres y hombres del planeta, encontramos en este documento una rotunda afirmación de la común naturaleza social de toda persona humana, independientemente de su origen étnico, de su cultura o de su extracción social. En consecuencia, la encíclica hace un claro llamado a todos para reconocernos parte de una única sociedad de características mundiales, o usa el término la encíclica, globales, sin que esto signifique dejar de ser parte de la sociedad nacional de la cual cada uno proviene. Lo dice de la siguiente manera: desde mediados del siglo pasado y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Tenemos una naturaleza común como humanidad, participamos de una misma sociedad, tenemos en consecuencia una casa en común, el planeta. Reconociendo que entre todos los seres humanos existen lazos innegables, la pertenencia a una sociedad de características globales, nos exige preguntarnos respecto a la dirección moral que deberíamos dar a esa convivencia en esta sociedad mundial. Si vivimos en la misma casa, si somos parte de la misma sociedad, si participamos todos del mismo proyecto, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? En respuesta, la Laudato Si, denunciando actitudes egoístas, plantea implícitamente como objetivo hacia el cual se debería ir orientando toda la organización de la vida política global, el bien común global, cuando dice: las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. La búsqueda del bien común global nos librará de la imposición de los objetivos de los más fuertes en beneficio de intereses particulares y armonizará el logro tanto del bien individual como del bien social. Ahora bien, reconocida la necesaria orientación de la humanidad hacia el bien común global, todas las naciones involucradas, aun las más pequeñas, deberán responder en igual proporción a su concreción. ¿Sería esto lo justo? ¿Todos los países deben asumir igual responsabilidad, aún sin contar con iguales medios?
A propósito de las políticas ecológicas, el Papa Francisco dice que en justicia, la orientación de las políticas nacionales hacia el bien común global podría necesitar, en algunos casos, de la ayuda subsidiaria de la solidaridad internacional para ser implementada. De esa manera se reconoce que el bien común global, siendo uno solo para todos, puede tener necesidad de ser aplicado en diversos grados, según la situación de los involucrados. En el número 170 de la Laudato Si, algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan la internacionalización de los costos ambientales con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables a los de los países más industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más necesitados de desarrollo. De este modo se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del ambiente. Como siempre, el hilo se corta por lo más débil, dado que los efectos del cambio climático se harán sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas. Algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya se están produciendo y que afectan sus economías. Líneas más adelante, el Santo Padre explicará la necesidad de exigir distinta responsabilidad a los diversos actores según su lugar en la vida social. En el número 196 de la Laudato Si, dice así: ¿qué ocurre con la política? Recordemos el principio de subsidiariedad que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. La reflexión en torno a la común naturaleza social de todos los seres humanos, la consecuente constitución de una única sociedad global, de la cual deberán ser parte todas las naciones, la orientación de esta sociedad mundial hacia el bien común, lleva necesariamente al Papa Francisco a plantearse la necesidad de la existencia de una autoridad mundial que oriente la vida de esta sociedad y lo oriente hacia precisamente el bien común global. Dice en el número 175: en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, y ahora va a citar a Juan XXIII, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor Juan XXIII, San Juan XXIII. Muy bien, al desarrollar toda esta doctrina sobre el poder político en el magisterio social del Papa Francisco, podríamos finalmente tener la impresión de estar probablemente ante la manifestación de un verdadero afán de poder mundano. Es decir, toda esta justificación de una presencia en el ámbito social será la justificación de una presencia que finalmente podría ser desproporcionada de la autoridad eclesiástica en la organización de la vida social. Debemos entonces preguntarnos, o al menos me pregunto,
La relación entre la fe y la vida pública debe, en lo que se refiere a la jerarquía, tener unos límites naturales. El Papa Francisco no deja de abordar este tema. Dice, despejando toda duda: una vez más expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas, ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. El Papa Bergoglio, entonces, sitúa claramente su magisterio social en el contexto del reconocimiento de la llamada justa autonomía de las realidades temporales, tal como había sido enseñado años antes por el número 36 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Bueno, disculpen, voy a leer el número 36 de la Gaudium et Spes. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un orden propio regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Gracias. La labor de la jerarquía respecto al orden social se llevará a cabo mediante la predicación lúcida que ilumine la vida social con la luz del Evangelio. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica nunca pretenderá, asumir las tareas que por naturaleza corresponden a los fieles laicos, es decir, la santificación de las realidades temporales en general y en particular el ejercicio de la autoridad política para conseguir el bien común. Al situarse en esta perspectiva, el Papa Francisco asume también la reflexión llevada a cabo sobre todo durante el pontificado de San Juan Pablo II sobre la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia y en particular toda la amplia reflexión que se generó sobre el método de la doctrina social de la Iglesia. Sobre el tema, en 1988, la Congregación para la Educación Católica publicó, con la autorización del Santo Padre, un rico documento sobre esto, en el cual se decía sobre el papel de la jerarquía. En esta fase intermedia, es el juzgar, se sitúa la función propia del magisterio de la Iglesia, que consiste precisamente en interpretar desde el punto de vista de la fe la realidad y ofrecer aquello que tiene de específico, una visión global del hombre y de la humanidad. Función magisterial. Conclusión. Nuestro encuentro diario con la realidad social y política en la que estamos involucrados es ciertamente interpelante. No estamos satisfechos. Querríamos vivir en una sociedad más justa, y ello porque estuviese más claramente al servicio de las personas que la componen. Ante esta inquietud, el magisterio social de la Iglesia es una permanente interpelación e invitación al cambio. Hoy tenemos la tarea de hacer memoria para construir el futuro. Decía el Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes reunidos el 26 de agosto pasado en Rimini, ¿y cómo pensar edificar el futuro sin posicionarse respecto a la historia que ha generado nuestro presente? Como cristianos no cultivamos ninguna doblez nostálgica
sobre un pasado que ya no está. Miramos más bien adelante con confianza. No tenemos espacios para defender porque el amor de Cristo no conoce fronteras intransitables. Vivimos en un tiempo favorable para una iglesia en salida, pero una iglesia rica de memoria, toda empujada por el viento del Espíritu para ir al encuentro con el hombre que busca una razón para vivir. Son innumerables las huellas de la presencia de Dios a lo largo de la historia del mundo. Todo, de hecho, empezando por la creación, nos habla de Él. El Dios real y vivo ha querido compartir nuestra historia, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Dios no es un recuerdo, sino una presencia, para acoger siempre de nuevo como el amado por la persona que ama. Que la lectura y el estudio de la doctrina social de la Iglesia sea, desde la fe, la invitación a comprometernos en la construcción de un Perú cada vez más justo y reconciliado. Gracias.